Hola, bendiciones para todos y buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este tiempo. Pues queremos compartir este tiempo de bendición, un tiempo de la palabra de Dios, un tiempo de impartición. Así que pues sean todos bienvenidos y siéntanse en libertad también para escribirnos, dejarnos sus comentarios a lo largo de toda esta transmisión. Pues le damos gracias a cada persona que está siempre conectada con nosotros. Agradezco también sus mensajes de cariño, de edificación que siempre pues recibimos de parte de ustedes. Pues que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes siempre, deseando que las bendiciones te alcancen cada día. Bueno, en esta noche quiero compartir una palabra con ustedes, sabiendo pues las circunstancias que estamos padeciendo como venezolanos y también como el mundo entero, como habitantes de esta tierra, en estos tiempos tan importantes. La palabra de Dios nos enseña que sabemos que en este mundo tendríamos aflicciones, pero confiemos que Cristo venció a cada una de ellas. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo de seguir adelante, y sobre todo en la gran comisión que es predicar el evangelio de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Y seguramente usted me está viendo por primera vez en este día y alguien puede decir, bueno, pastor, pero ¿cómo puedo salir de esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Cómo puedo hacer para llevar esto más llevadero, lo que estamos viviendo, sea en mi casa, en mi familia, en mi negocio, donde sea? Bueno, te quiero decir algo. La respuesta a todo esto realmente es tener la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando muchos pues se trancan y se paralizan llorando en la queja, en la murmuración, nosotros, no es que nada nos afecte a nosotros como hijos de Dios, claro que sí nos afecta y nos afecta mucho también, tanto como a ti. Sin embargo, nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor y su fortaleza, la fortaleza que es en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ese gozo que nos da Él, pues por supuesto es nuestra fortaleza. Entonces en este tiempo, mis queridos hermanos, quiero compartir algo con cada uno de ustedes, porque el mundo, escúcheme bien, el mundo necesita de hombres y mujeres que realmente representen la presencia de Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo, somos escogidos por Él. Y el mundo entero se está ahogando en desesperanza, se está ahogando en angustia, se está ahogando en circunstancias que está viviendo, pero no sabe qué hacer. Pero seguramente te tiene a ti a un lado, te tiene cerca. Y es a ti donde yo me quiero enfocar en este día, porque eres un hijo de Dios. Y de repente dice, bueno, pastor, pero yo no conozco nada de la palabra de Dios, no sé nada de la palabra de Dios. Pero te digo algo, lo que voy a hablar en esta noche, si tú lo pones por obra, lo pones en práctica en tu vida, tú puedes empezar a hacer esa luz en medio de la oscuridad, donde quiera que te puedas mover. El mundo necesita hombres y mujeres de Dios que reflejen la verdad de Cristo, se reflejen como hijos de Dios, hijos de la luz en este tiempo. Yo quiero empezar que vayamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Yo quiero leer esta parte de este capítulo. Quiero que me prestes mucha atención, porque partiendo de acá quiero conversar algunas cosas contigo. Dice la palabra de Dios así a partir del versículo 1 al capítulo 5 de Efesios. El apóstol Pablo le habla a las personas en Éfeso, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, le dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni rehurencia que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipe de ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En otras palabras,
aquí nos está hablando a los hijos de Dios. Y quiero que entendamos esto. Es una instrucción. La palabra de Dios nos da instrucción de cómo debemos movernos en estos tiempos. ¿Por qué es esto? Porque somos luz. En este mundo hay un mundo lleno vamos a decirlo así, de corrupciones, un mundo lleno de pecados, un mundo lleno de celos, de envidias, de pleitos, de contiendas entre las personas, entre las circunstancias que están pasando en el mundo. Sin embargo, ¿quién puede poner orden en esto? ¿Quién es el que va a alumbrar en medio de todo esto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El mundo está sufriendo distintas adversidades, distintas cosas a nivel global. Nosotros en Venezuela también lo estamos padeciendo. Indudablemente cosas están ocurriendo, pero hay un equilibrio que se debe de mantener, y ese equilibrio lo van a mantener los hijos de Dios. De repente me estás escuchando y tú sientes que algo no está bien en ti, sientes que no hay estabilidad emocional, sientes que no hay estabilidad espiritual, sientes que las cosas están viniendo abajo, todas las cosas. Tú dices, ¿qué puedo hacer? Sabes, lo que nos va a mantener fortalecidos en medio de este tiempo es tener la paz que solamente Cristo puede dar, y eso va a venir solamente a través de la palabra de Dios. Por eso vuelve y empieza esto: sed imitadores de Dios, porque esa es la manera, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó en sacrificio vivo. Ahora, aquí está la diferencia de todo esto. Esto se trata de un sacrificio. Alguien pudo decir en algún momento, bueno, ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios para Dios, porque ya Cristo pagó todos los sacrificios por nosotros. Ciertamente el mayor sacrificio nadie lo podrá igualar, que es el sacrificio de Cristo, como lo estamos hablando acá. Pero debemos ser imitadores de Él, y si Él se sacrificó, nosotros también debemos sacrificarnos, porque para poder cumplir esta palabra que dice que toda fornicación, inmundicia, nada de esto se nombre entre nosotros, porque la palabra de Dios dice que ninguno de estos, ni los inmundos, ni los avaros, ni los idólatras, ni los fornicarios, nadie de estas cualidades heredará el reino de los cielos. Nos habla de algo. Dios está buscando realmente hombres y mujeres que muestren realmente cuál es la vida de los hijos de Dios en este tiempo. El mundo va a sonar muchas cosas, hay mucho ruido en el mundo, muchas cosas que están aconteciendo, muchas cosas que están pasando en este momento, pero si nosotros perdemos la perspectiva de lo que Dios realmente nos manda hacer, simplemente no vamos a poder cumplir con los estándares que Dios nos pide, y son estándares que están en la palabra de Dios y en obediencia. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, seguramente usted lo ha leído en algún momento, capítulo 12, dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice también, no te conformes a este siglo, sino que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo esto acá? Tomando lo que hablamos en el libro de Efesios y esto acá, Dios ciertamente nos manda a hacer esto. Tenemos que ser luz, tenemos que manejarnos como luz en medio de la oscuridad. Tenemos que hacer la diferencia, mi querido amigo. Sí es posible hacer la diferencia, pero te quiero alertar algo: sí es un sacrificio. Si alguien te dice que el evangelio no se necesita sacrificio, que el evangelio es simplemente ya Cristo pagó por todo, ahora hay que pasar la vida light porque ya Cristo pagó todos los sacrificios, estás muy equivocado. El evangelio y poder tener las promesas de Dios y la bendición, escúchame bien, la bendición que Dios tiene para ti, para tu familia. Estamos hablando de bendición trayendo primeramente paz a tu espíritu, paz a tu alma, trayendo paz en tu mente, trayendo perdón de pecados, trayendo la bendición de provisión a tu familia, que tú puedas, a pesar de la circunstancia que estás viviendo hoy en el país donde te encuentres, si estás en Venezuela o en cualquier país, la circunstancia en tu matrimonio, en tu finanza, si quieres ver las bendiciones de Dios, sí hay un sacrificio que pagar. ¿Y cuál es ese sacrificio? Presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios, agradable delante de Dios, como leímos también en Efesios, apartándonos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda fornicación, de todas estas cosas que simplemente te van a apartar de Dios y te privan de heredar el reino. En otras palabras, ¿sabes? El mundo está buscando bendiciones. El mundo está buscando en el mundo. Están buscando cómo pueden satisfacer sus necesidades. Tal vez las necesidades básicas que alguna población puede tener. Las necesidades espirituales que cualquier persona puede tener.
Pero en vez de buscar en la fuente, van buscando en cosas que se acaban, cosas vanas que se pueden agotar en cualquier momento. Mas te digo algo, te muestro otro camino distinto, y es buscarlo en la presencia del Señor, es buscarlo en el nombre de Cristo, es buscarlo en Dios, en la fuente de la vida. Si nosotros primeramente somos llenos de la fuente de la vida, que es en Cristo Jesús, entonces dice la palabra que todo lo demás será añadido a tu vida, todo lo demás será añadido a tu vida. Por eso, esto es buscar la justicia de Dios, esto es buscar el reino de Dios. ¿Quién es el más justo? Cristo Jesús. Por eso, si buscamos a Cristo Jesús, entonces todas estas cosas serán añadidas. Pero eso demanda un sacrificio. Y lo dice de esta manera: santo, agradable, que es nuestro culto racional. De esto se trata. Tú no puedes servir a Dios de manera inconsciente, de manera ignorante. Es decir, yo sirvo a Cristo, creo en Cristo y listo, se acabó. No, de manera racional hay que presentar nuestro cuerpo vivo en sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio? Bueno, lo que leíamos hace unos minutos atrás acá en Efesios, porque es un sacrificio en este mundo. Cuando tú prendes la televisión, cuando ves tantos canales, cuando ves tantas propagandas que te incitan a la fornicación, te incitan a la mentira, al odio, al rechazo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni a los santos. Porque dice la palabra de Dios, versículo 5: porque sabéis que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Entonces, es un sacrificio. Escúchame bien, iglesia. Sí es un sacrificio seguir a Cristo, pero un sacrificio que vale la pena seguir. Alguien puede decir: bueno, pastor, pero es que no es sacrificio, es un gozo servir. Por supuesto que sí, pero en el mundo que estamos tenemos que tomar una decisión. O te dejas de arrastrar por el mundo, a los pecados del mundo, te dejas arrastrar por la corrupción del mundo para poder agradar al hombre del mundo, para poder sobrevivir según el esquema de este mundo, o haces el sacrificio de apartarte de todo esto y de vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y teniendo la fe, porque el mundo te dice: si haces eso y no haces esto que hacemos en el mundo, te vas a morir de hambre, te vas a enfermar, no vas a poder disfrutar las cosas de este mundo. Entonces ahí se trata de creer en Jesús, creer en nuestro Dios y desatar la fe para decir: yo le sirvo a Jesucristo pese a todo lo que ustedes me digan. Yo hago el sacrificio y decido vivir conforme a la voluntad de Dios, y espero entonces que Él suplirá todas mis necesidades. Estamos entendiendo, iglesia, en este día. En este tiempo, el mundo entero, escúchame, el mundo entero necesita hombres y mujeres que tomen la decisión de servir a Cristo y demostrar a Cristo con nuestras vidas, demostrar a Cristo con nuestros actos, demostrar a Cristo con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de referirnos a las circunstancias del mundo. Si tú eres uno de los que se queda con el mundo quejándote, murmurando, criticando, odiando, entonces no eres parte de lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Dios está buscando hombres y mujeres que reflejen, que seamos imitadores de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a quejar? Volvamos y leamos. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, si tú eres hijo de Dios, ¿en qué estás imitando a Dios? ¿Será que Dios se está quejando con la situación del mundo? ¿Será que Dios tiene desesperanza? ¿Será que Dios tiene temores, tiene quejas? ¿Será que esa es la actitud que Dios tiene en este momento, en el plan que Dios está haciendo en el mundo entero antes de la venida de Cristo? Entonces, si sabemos que Dios, esa no es la actitud de Dios, sino Dios más bien es un Dios de esperanza, un Dios de poder, de fuerza, dice la palabra de Dios que seamos imitadores de Él. Es tiempo entonces de no ponernos en la posición de queja, de murmuración, en la posición de que todo el mundo hace eso, sino yo decido apartarme de la inmundicia, apartarme de la avaricia, apartarme de la fornicación, y entonces empezar a usar mi boca para bendecir y no maldecir, usar mi boca para declarar la palabra de Dios y no murmurar en contra de ella, en contra de las circunstancias del mundo. Este es el tiempo donde los vecinos, tus amigos, tus familiares te van a empezar a ver. Querida iglesia, amigos que me están escuchando, tú puedes hacer la diferencia. Este es un tiempo de hacer la diferencia de manera radical. No es un tiempo de simplemente será que lo hago, será que no lo hago, será que lo hago a medias para no caerle mal al vecino, a mi amigo, a mi familia. ¿Sabes qué? El mundo entero, aunque no te lo diga, escúchame esto, el mundo entero, aunque no te lo diga, está esperando lo mejor de ti. Está esperando a alguien para decir: yo quiero ser como Él, yo quiero seguir su ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantos malos ejemplos
ejemplos que se han dado en el mundo entero de hombres que dicen seguir a Dios, pero siguen la fornicación, siguen la mentira, siguen el celo, en el odio. Y las personas simplemente han dejado de creer en Dios porque no cumplieron la palabra que dice, sean imitadores de Dios. No cumplieron esa palabra y se creó un mal testimonio. Ahora hay muchas personas que son escépticos a la palabra de Dios. Bueno, yo quiero hablarle a una generación nueva de ministros, una generación nueva radicales, jóvenes radicales, hombres y mujeres radicales, que dicen, yo voy a mostrar a Cristo. Yo voy a mostrar a Cristo con mis hechos. Yo voy a mostrar a Cristo con mis acciones. Yo voy a mostrar a Cristo en todas las áreas de mi vida, porque yo necesito que los demás también lleguen a los pies de Cristo. Y es el mandato de Dios en su palabra. Entonces, en este tiempo sí es un sacrificio. Por supuesto que sí, los tiempos son difíciles. Es un sacrificio, pero no un sacrificio de que me llevan obligado. No, yo voy con todas las ganas del mundo a predicar el evangelio y a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pero sabiendo que es una guerra constante. Pero esa guerra, mi esperanza está puesta en Cristo, que al final de todo esto veré su gloria sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Veré la bendición de Dios. Sabremos que no tendremos falta de ningún bien, porque Dios ha prometido que nos va a suplir a todas nuestras necesidades, sea en abundancia o sea en escasez. Cristo seguirá con nosotros siempre y veremos la gloria de Dios. Pero ¿cómo empieza todo esto? Cuando hacemos su voluntad. Y alguien puede decir, bueno, pastor, pero ¿por qué sacrificarnos? ¿Por qué sacrificarnos si podemos tener tantas cosas? Además, Cristo quiere que nos vaya bien en todas las cosas, ciertamente, pero con justicia. La justicia que viene de Dios, sino la justicia que viene de este mundo. Por eso, cuando nosotros vemos esto, debemos recordar algo. Entendamos esto. Dios dice acá, y lo palabra dice, pero toda fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros. ¿Por qué? Ni necedades, ni nada de estas cosas que no conviene. ¿Por qué Dios quiere que apartemos todo esto? Recordemos, en Romanos 12 hablamos, primero nos presentamos como un sacrificio vivo. Un sacrificio delante de Dios, agradable, algo agradable. ¿Quién quiere presentar un sacrificio agradable delante de Dios? Por supuesto, cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice así, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? En otras palabras, este cuerpo físico que Dios nos ha permitido tener aquí en la tierra no es tuyo, iglesia. No es tuyo. Este cuerpo le pertenece a Dios y es templo del Señor. En la antigüedad era muy sagrado levantar ritos y sacrificios a Dios desde el templo, porque Dios había apartado un lugar donde dice, en este lugar pondré mi nombre, me manifestaré en ese lugar, haré mis maravillas en ese lugar voy a hablar. Era el templo de Dios y el sacerdote, el sumo sacerdote, levantaba sacrificios a Dios agradables, perfectos, para que su bendición y su manifestación estuviera allí. ¿Sabes qué? En este tiempo ya no hace falta un templo, porque el mayor templo es este cuerpo que tenemos nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta que tenemos este cuerpo, ¿qué queremos? Presentar entonces a Dios un sacrificio vivo, perfecto, agradable, para que entonces sea Dios poniendo su nombre en nosotros. Escúchame bien, poniendo su nombre en ti. Sea Dios trayendo las bendiciones en ti. Sea Dios hablando a través de ti. Sea Dios haciendo milagros, señales, maravillas, sanidades, empezando desde ti. Cuando entendemos esto, que este cuerpo y morada es templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sabes? Nuestra mentalidad debe de cambiar. El sacrificio de apartarnos del pecado no debe ser un sacrificio abominable, sino debe ser un sacrificio vivo, un sacrificio agradable de hacerlo por aquel que me llamó, aquel que habita en mi ser. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es que hay muchas personas que toman a la ligereza esto y viven la vida como quieren vivirla. Viven la vida viviendo como dicen, viviendo la vida loca por allí, haciendo lo que sea, y dicen, no, ya Cristo me salvó, ya Cristo me sanó, ya yo estoy libre de cualquier sacrificio. Te digo algo, este es el tiempo donde Dios está llamando a su pueblo a ponerse en orden, empezando no solo en lo espiritual, sino incluso en el cuerpo. Y quiero hacer énfasis en esto, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo, porque es así como Dios nos los ha comisionado y debemos enseñarlo. Entonces, la palabra de Dios dice, de hecho, en el capítulo 6, el que le estaba leyendo de Primeras de Corintios,
nos enseña esto. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Quiero leerlo y compartirlo contigo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Dice la palabra de Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado del hombre que cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Contra qué cuerpo se refiere acá? Contra el propio cuerpo de Cristo. Amados hermanos y amigos, quiero que entiendas lo que acabo de leer acá, que puedas profundizar esto. En otras palabras, muchas personas solamente se quieren enfocar en el cuerpo espiritual y en el espíritu. Más bien dicen afuera, no, pero lo de afuera no interesa mucho. Te voy a decir algo. Hemos leído que somos morada y templo del Espíritu Santo. Nosotros, en otras palabras, somos un templo andante. Donde quiera que nos movamos, la presencia de Dios va con nosotros. Entonces, somos luz en medio donde nosotros nos movamos. Sea que estés con tu familia, sea que estés en un restaurante, sea que estés en el autobús. Donde quiera que tú estés, hay un templo allí, activo, vivo, que debe estar presentando sacrificios delante de Dios. Entonces, cuando nos unimos al pecado y presto mis manos, presto mi cuerpo para el pecado, se cumple lo que estaba diciendo el apóstol acá. ¿Será que voy a quitar un miembro del cuerpo de Cristo y lo voy a entregar a las rameras? ¿No sabes que si me uno entonces y soy partícipe de las cosas del mundo, las necesidades del mundo, las avaricias del mundo, la corrupción del mundo, entonces peco, entonces me hago partícipe uno con ellos? ¿Y no soy acaso yo templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo voy a ser partícipe a Cristo de esa inmundicia? Por eso la palabra de Dios nos enseña y dice, apártate de tu inmundicia, porque somos templo y morada de Dios. En este tiempo Dios está levantando una generación y alguien entendido que entienda que no se trata de decir solamente yo oro, se trata de que tú cuides tu templo y donde yo pongo mi mano tienes que cuidar qué estás haciendo con tu mano, qué estás haciendo con tu ojo, con tus oídos, con tu boca, porque todo esto es parte del templo de Cristo. Entonces nosotros debemos ser imitadores de Dios, porque nuestra manera de predicar en este tiempo, mientras podamos lo haremos en las redes sociales, ya ahorita no lo podemos hacer en los templos, pero donde quiero que usted esté, tiene que predicar el evangelio de Cristo, su manera de andar, su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de afrontar las situaciones, es una manera de predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué te digo con todo esto? Amados hermanos y amigos, hay cosas importantes que están sucediendo en el mundo entero, en nuestro país, en todas partes. Están sucediendo cosas que son inevitables, que necesitan que ocurran porque así lo ha escogido el Señor que sea. Pero en medio de todo eso, la gente del mundo, como dice el libro de Lucas, están angustiadas por las cosas que sobrevendrán, y lo estamos viendo en este tiempo. Mas nosotros, dice la palabra de Dios, cuando vean que todas estas cosas sucedan, levántense, levanten su cabeza. En otras palabras, tomen la posición que debemos de tomar. ¿Cuál es tu posición? Apártate del pecado, apártate de la fornicación, apártate de la corrupción. Toma tu posición, porque estas mujeres y hombres angustiados que están en el mundo necesitan ver esperanza. Y recuerda, tú eres el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Si te ven a ti y ven a ti y representas a Dios, van a ver a Cristo a través de ti. ¿Me estás entendiendo eso? Somos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Si te ven a ti, verán a Dios. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero entonces, ¿por qué usted cree que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Porque él estaba seguro que él representaba a Cristo. Entonces, alguien puede decir, bueno, pastor, pero entonces yo quiero que vean a Cristo, no me vean a mí. ¿Sabes qué? Pero nunca van a ver a Cristo si ven en ti una mala imagen.
Si ven en ti que eres un chismoso, que ven en ti que eres un fornicario, si ven en ti que eres un adúltero, si ven en ti que andas en inmundicia y en las cosas vanas de este mundo, ¿cómo van a ver a Cristo si no lo ven a través de ti, que eres templo y morada del Espíritu? Por eso yo quiero llamar la atención a todos nosotros, como pueblo de Dios, llamar la atención en este sentido. Dios está levantando un pueblo que sea de ejemplo, un pueblo que se levante su cabeza, tome la posición correcta, un pueblo donde seamos ejemplo para todo aquel que nos ve, aquel que diga, ¿qué veo en ti? Veo algo distinto, y le puedas decir, ves al Espíritu Santo a través de mí, ves las bendiciones que Dios me está entregando, ves la paz que Dios ha puesto sobre mi familia. Entonces esas bendiciones la gente lo va a anhelar y fácilmente van a ver a Cristo a través de ti. Pero es de esta manera cuando nos sacrificamos y no participamos de las cosas de este mundo. No participamos de aquellas cosas que más bien van a entristecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es tiempo, querida y amada iglesia, hombres y ministros de Dios que me están viendo en este momento. Si quieres ser un verdadero ministro de Dios, si de verdad quieres servirle al Señor, entonces debes tomar la decisión de apartarte de todo pecado. De verdad debes de apartarte de todo mal y saber que este es un templo, este cuerpo es un templo y debo de cuidarlo. No debo hacer que él participe en ninguna inmundicia, ni fornicación, ni nada que podamos vincular a Cristo en esa corrupción. ¿Me están entendiendo, iglesia? Y si alguien me está viendo por primera vez y dice, pastor, pero ¿cómo es esto? Bueno, te digo algo. ¿Sabes qué? Cristo, si mora en tu vida va a cambiar por completo. Porque ya no hay un templo donde ir a hacer sacrificios. Escúchame esto, no hay templo donde hacer sacrificio. El mayor templo y el mayor sacrificio es en tu cuerpo, en tu espíritu. Allí se glorifica y se sacrifica lo que tú necesites entregarle a Cristo: adoración, alabanza, obediencia a Cristo, a Dios. Entonces, si tú quieres salir de una vida de corrupción, de una vida de pecado, de dar vueltas en el círculo, hay algo que el Señor me muestra. ¿Cuántas personas, y hablaba esto el domingo, hay personas en cárceles? Hay personas en cárceles espirituales, y tal vez tú me estás escuchando ahora y no has podido salir de la fornicación, no has podido salir de las pastillas para dormir, no has podido salir de la angustia, los temores, te sientes preso en cárceles, sientes rechazo, amargura, falta de perdón. ¿Cuántas cárceles me muestra el Señor que hay gente que está atada, que dice, yo quiero servirle a Dios? He intentado servirle a Dios por mucho tiempo, pero no termino de servir a Dios. ¿Sabes? Te digo por qué. Porque hay cárceles donde debes de salir. La palabra de Dios nos dice en Isaías 61 que declararemos apertura de cárceles, proclamaremos libertad a los cautivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que llegó el tiempo de libertad. Pero esa libertad que viene para tu vida, esa esperanza que solamente viene a través del Señor, simplemente va a venir cuando entiendas que este cuerpo es un templo donde no se puede hacer abominación en el templo. ¿Qué es esto? Hay una abominación que habla la Biblia, cuando en el templo se quitaba la adoración al Dios verdadero y se adoraban otras cosas en el templo. Esto es una abominación para Dios. Entonces, esas cárceles nunca se podrán aperturar hasta que la abominación esté todavía dentro del templo. Aunque todavía estés adorando al dinero, aunque estés adorando a tu esposa, aunque estés adorando a tu trabajo, aunque estés poniendo otra cosa primero que a Dios, entonces lo estás adorando en tu templo. Aunque estés permitiendo la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, aunque estés dañando tu cuerpo con el alcohol, con las drogas, todo eso te están propiciando cárceles en tu vida que el Espíritu Santo no puede morar allí. Te digo algo, iglesia, en este tiempo Dios está sacando un pueblo para libertar a otro pueblo, pero el primer libre debe ser tú. Dios te va a libertar para traer libertad a otros. Dios va a aperturar tu cárcel para que puedas aperturar la cárcel a otros. Pero todo esto va a venir cuando te apartas del pecado, cuando entronas a Cristo como centro de ese templo en tu vida y el Espíritu Santo se siente honrado y agradado cada día. Entonces, en este tiempo hay muchas circunstancias que están pasando afuera, hay muchas cosas que están ocurriendo afuera, pero la paz de Dios debe prevalecer en ti cuando tu templo está bien ordenado, cuando eres un hijo de luz que anda de acuerdo a la palabra de Dios.
Es tiempo de predicar la palabra y es tiempo de recibir la palabra. Es tiempo de ordenar nuestras vidas, es tiempo de ordenar nuestro templo. Es tiempo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de manera radical, de manera directa, sin taparlo, sin adornarlo. Simplemente decir, esta es la palabra de Dios y yo la voy a cumplir. Esto es lo que Dios me ordena y yo lo voy a hacer. Si tengo que sacrificar horas de sueño, si tengo que sacrificar amistades que me están llevando a la fornicación o a las drogas o al alcohol, si tengo que hacer este tipo de sacrificio, lo hago. ¿Por qué? Porque voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional para Él. ¿Estamos aquí entendiendo, iglesia? Es imposible agradar a Dios si estas cosas se permiten en un templo. Es imposible venir a adorar en un templo cuando se levanta Baales, cuando se levantan fornicaciones en el templo. Eso no entra, es inconcebible. Pero sí lo permitimos en los templos de las personas. Sí permites que el domingo adoras al Señor, pero el domingo en la tarde estás viendo pornografía. Sí acepta que dices que eres cristiano, pero acepta actos de corrupción en tu vida, en tus finanzas con la corrupción. Entonces, hay que ser congruentes. Entonces, si quieres que Dios verdaderamente te bendiga a ti, tu cuerpo y tu familia, partiendo desde este templo y ponga su nombre en este templo para que se manifieste, entonces quita todos los baales y los dioses y las abominaciones que pueden haber en tu vida y en tu cuerpo. ¿Estamos aquí, iglesia? Este es un tiempo nuevo. Este es un tiempo de gracia, un tiempo de poder, un tiempo de misericordia, pero un tiempo de orden a todas las cosas. Así que si has escuchado esta palabra y dice, pastor, yo necesito cambiar, yo necesito a Cristo en mi corazón trayendo orden. Cuando dice la palabra de Dios que cuando la luz llega, donde hay tiniebla, las tinieblas se disipan. Cuando la luz es entronada, las tinieblas huyen, los demonios huyen, y donde está Cristo, allí hay libertad. Cuando entre la luz de Cristo a tu espíritu y a tu cuerpo, entonces las cárceles se abrirán, los cerrojos se romperán y vas a ver la libertad que tanto has anhelado para glorificar a Dios, para servir a tu familia, servir a tu comunidad, para ser libre, para dormir en paz, para tener gozo y volver a sonreír después de tanto tiempo. Solamente eso va a venir cuando Cristo entre a tu corazón y cuando Él liberte tu alma y tu vida. Por eso en este día 2 llamados voy a hacer. Número 1, aquellos que dicen, Señor, pastor, yo necesito saber que Cristo está en mi corazón, porque es lo primero para que entre la luz a tu cuerpo. Y el segundo llamado de oración que voy a hacer por aquellos hombres y mujeres, ministros de Dios, pero que sin saberlo, por descuido, han permitido que se alojen dentro de tu templo ídolos, baales, abominaciones. Pero te digo, es tiempo, Dios te está llamando al ministerio, Dios te está llamando a predicar su palabra, pero necesita limpiar los templos, necesita limpiar todos los cuerpos, necesita hacerlo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Levanta tus manos allí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Celestial, bendigo tu nombre. Señor, si di esta palabra, si necesitas que Cristo entre en tu corazón, Señor Jesús, reconozco que necesito a Cristo en esta hora. Reconozco que eres mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y mis inmundicias. Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida y perdona mis pecados. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Que tu luz resplandezca en mi vida y saque y disipe toda tiniebla. Dile, te doy derecho legal sobre mi vida, sobre mi cuerpo en esta hora. Amén, Señor Jesús. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que si hiciste esta oración, que la luz de Cristo te ilumina ahora mismo, trayendo libertad a tu vida. Cumple la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, apártate del pecado y empezarás a experimentar esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Ahora quiero orar por cada siervo y mujer, hombre de Dios, que dice, pastor, yo necesito traer orden a mi vida, a mi cuerpo, a mis emociones internas. Levanta tus manos allí, porque muchas veces el diablo va a atacarnos. Escúchame, como ministro de Dios te lo puedo decir, siempre va a atacarte y de la manera más sutil va a empezar a tratar de meter baales en tu vida, va a tratar de meter engaño a tu vida para que se aloje ahí en un cuartico ahí en el templo, pero al fin y al cabo está dentro del templo. Te digo algo, es tiempo de buscar, Señor, escudriña mi corazón
y ve si en él hay caminos de perversidad. ¿Para qué? Para que sea disipado, sea borrado, sea erradicado todo pecado en nuestra vida y la luz de Cristo resplandezca en nosotros para ser portadores de la gloria de Dios y morada y templo y morada del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En esta hora reconocemos nuestra necesidad de ti, que tú eres nuestro Dios, Señor. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Padre, si hemos permitido alojando, Señor, algo en nuestro templo, en nuestra vida, Padre celestial, que ha sido de abominación, que ha sido, Señor, de pecado, que ha sido, Señor, baales o ídolos en nuestras vidas. Te pedimos perdón. Escudriña nuestro corazón y muéstranos, Señor, dónde están ubicados para sacarlos y erradicarlos ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Para en esta hora oro por entendimiento. Oro, Señor, se abren los ojos espirituales y el entendimiento espiritual se abre ahora, Señor. Padre, todo lo que está oculto, todo lo oculto, baales ocultos, abominaciones ocultas, cosas, Señor, que creían que estaba bien, pero están mal, sácalas a la luz ahora mismo, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Jesús, declaro, Señor, y envío la palabra, orden ahora. Se viene el orden espiritual y el orden en los cuerpos y en los templos de tus siervos, en el poderoso nombre de Jesús. Y como templo y morada del Espíritu, te pido, Padre, manifiesta tu presencia. Manifiesta tu presencia sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno el que me escucha en esta hora, Padre Celestial. Muestra tu gloria, Padre Celestial, que nuestro cuerpo sea templo, morada del Espíritu Santo y la gloria de Dios se manifieste donde quiera que vayamos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amigo y amiga que me has escuchado, es un tiempo nuevo para la iglesia, un tiempo nuevo para los hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo podemos predicar a través del internet? No lo sabemos. Pero sea como sea, yo te digo algo, tú tienes que ser esa influencia de Dios en tu comunidad. Tú tienes que ser esa influencia de Dios en tu familia. Tú tienes que ser esa influencia de Dios donde quiera que Él te ha posicionado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando refleja la luz de Cristo. La luz de Cristo donde quiera que te muevas. No hace falta simplemente hablar con alguien. Ellos van a ver tu testimonio, que es lo más importante. Y si cumples la palabra, que eres imitador de Dios, entonces van a ver a Dios a través de ti. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Un tiempo de cambio, es un tiempo de transformación y un tiempo sobre todo de poner orden a nuestra vida. Que el Señor te bendiga, amada iglesia, todo amigo y amiga que me han visto en este día. Que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento sobre tu vida. Toma la palabra, usa la palabra, ponla por obra y verás cómo la bendición y la gloria de Dios se manifiesta contigo. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga.